Bueno, señores, continuando con nuestro programa, siempre tenemos nuestra sección de historia para no dejar que la historia muera. Y como la gente cree que en febrero termina todo, y estamos para esta información con el profesor José Alexander Pichardo. Bienvenido. Hey Benito, ¿cómo tú De estás? que, Oscar. para que la gente vea que la cosa no terminó en No, es febrero. que historia no es febrero, historia es historia es todo lo que hace el ser humano. Todo lo que hace el ser humano es historia. Entonces, ahí tenemos el jueves. Abril es un mes muy decisivo en la historia de la República Dominicana. Primera batalla naval, el 15 de abril de 1844. Sin embargo, a partir del 65, el jueves se cumplen 60 años de ese acontecimiento épico en la República Dominicana, que fue la Guerra de Abril. No le llamo Revolución de Abril, le llamo guerra, porque una revolución trae un trasfondo, un cambio total en todos los sentidos, y sin embargo aquí seguimos igual. Ahora, ¿por qué se da esa guerra del 65? Hay que buscar su origen en 1963 con el derrocamiento de Juan Bosch. Porque Bosch, incluso el viernes ahora se cumplen 62 años de la promulgación de la constitución más liberal que ha tenido el país, y que muchos dicen que le trajo como consecuencia el derrocamiento del 25 de septiembre del año 1963, que es donde inicia entonces el famoso gobierno del triunvirato, que lo va a encabezar Emilio de los Santos, que este va a renunciar el 21 de diciembre por el fusilamiento de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo y otros hombres ahí en las Manaclas. Y el 23 de diciembre se va a juramentar un personaje que va a jugar un papel fundamental en la Guerra de Abril, que es Don Henrique Cabral. Entonces, ¿qué va a pasar en ese punto? En el 65, el pueblo ya hastiado de un gobierno de facto que lo dirigía Don Henrique Cabral. Cuando hablamos de un gobierno de facto, es un gobierno que no es elegido democráticamente, sino que es impuesto a través de un golpe de Estado, o un golpe puede ser congresual, desde el Congreso a la República. Entonces, había un grupo de constitucionalistas, o se llamaron constitucionalistas, de militares, encabezado por Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era un aliado de Juan Bosch, que entendieron y empezaron a pedir la vuelta de Bosch sin elecciones, porque entendía que el gobierno constitucional se había interrumpido y que no debía llevar a elecciones. Pero había un grupo de militares, principalmente los que encabezaron el golpe de Estado a Juan Bosch, como Wessing, Ver Barrera, entre otros, que entendían que no. Don Henrique Cabral se estaba olfateando de que había un grupo de militares que podían darle un golpe de Estado en abril. Y por eso ese 24 de abril, en hora de la mañana, manda al campamento 16 de agosto al mayor Marco Rivera para que apresara a 4 militares que se entendían como cabecilla de ese movimiento, de esa insurrección en contra del gobierno. Y pasó al revés. Marco Rivera es hecho prisionero. Luego se toma el campamento, eso fue en el campamento 16 de agosto, que está en la autopista Duarte, después del peaje, o frente al peaje, y luego se toma el campamento 27 de febrero, donde se distribuyen armas a los civiles. Entonces ahí inicia esa epopeya en 1965, que inicia como una guerra fratricida entre hermanos, entre dos bandos. Wessing, que encabezaba el CEFA, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, y por el otro lado, Camaño Montearache, que encabezaba el grupo de los llamados constitucionalistas. Todo bien, el 25, cuando Don Henrique Cabral es obligado a renunciar en un intento de toma del palacio, entonces Rafael Molina Ureña toma la presidencia porque así lo entendía la Constitución, que a falta del presidente y vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados le correspondía la presidencia. Él la toma, también tuvo el visto bueno de Juan Bosch, pero el 27 renuncia. ¿Por qué el 27? Porque ese día se va a una reunión que va a ser clave en el conflicto a desarrollarse entre el embajador Begne, Camaño, Molina Ureña, y este es lo que llama a los constitucionales a desistir de las armas, lo insulta, Camaño se incomoda y se va al Puente Duarte, y desde ahí hace el llamado a la población civil e inicia esa epopeya que todos conocemos,
que va a tener dos gobiernos, uno que se juramentó Inver Barrera como gobierno de reconstrucción nacional el 3 de mayo y el gobierno encabezado por Camaño que se va a juramentar el 7 de mayo con el visto bueno de Juan Bosch desde Puerto Rico, que no pudo venir aquí porque era vigilado por la CIA 24 horas. Y acuérdense que la intervención que se da el 28 es Pedro Bartolomé Benoit, un mayor del ejército, que llama a la intervención porque ya el pueblo sobrepasaba a los militares lealistas o leales, como se llamaban, al gobierno de Don Henrique Cabral, o al ex gobierno, porque ya no estaba afuera. Entonces, él llama a la intervención y ahí entran los militares. Se dice que 42 marines. Pero, señores, al final, cuando el 3 de septiembre se da el acta de conciliación, así se llama, a ese pacto que dan entre los constitucionalistas y los militares y los norteamericanos para poner fin a ese episodio. Me da risa cuando escucho mucho decir que nosotros derrotamos a los norteamericanos. Nosotros no derrotamos a los norteamericanos. Miren, las guerras se dan por un punto específico. Negociado ese punto, ejemplo, Rusia y Ucrania, ¿por qué? ¿Qué es el problema? Porque Rusia se niega a que Ucrania entre a la OTAN. Si ahora mismo Zelensky dice, renunciamos a entrar totalmente a la OTAN, se acaba el problema. Entonces, ¿qué es lo que no querían los norteamericanos? La vuelta de Bosch al poder, porque temían un gobierno tipo Cuba. Esa era lo que ellos decían. El pretexto. ¿Ese era por el pretexto o era una realidad o era una Bueno, fantasía? fíjate, hasta ese momento Bosch no había cambiado. Bosch va a cambiar a partir del 69-70, cuando publica su obra Dictadura con respaldo popular y que luego se declara marxista no leninista. Hasta ese momento Bosch no se había declarado marxista no leninista. ¿Qué quiere decir eso? Para que la gente pueda entender. Mira, marxista es un seguidor de Marx, de las políticas sociales de Marx, el creador el que escribió El Capital y el Manifiesto Comunista junto con Engels en 1846, que creía en un gobierno comunista, o sea, un gobierno donde la sociedad tuviera igualdad de condiciones. No leninista es por Lenin, que es el padre de la Revolución Rusa y que tenía otro tipo de pensamiento. O sea, un gobierno más centralizado, más dictador. Entonces, vos decías, yo me declaro marxista, no leninista. Entonces, los Estados Unidos ganaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quería evitar? La vuelta de Juan Bosch al poder. ¿Volvió Juan Bosch al poder? No. No, entonces ganó la guerra. Porque es lo que se quería evitar. Entonces la gente tiene que entender que el que gana una guerra no es el que mata más o conquista más. Es el que logra los objetivos que se perseguía. ¿Y cuál era el objetivo? La no vuelta de Bosch al poder. Y realmente Bosch nunca volvió al poder a partir del año. Y tildado de comunista. Luego, porque él se declara marxista no leninista, acuérdense, saca la garrapata del buey, porque el MPD empezó a hacer fusión fuerte con el PRD, y eso es lo que hace que Bosch renuncie, se declare marxista no leninista, y crea un partido el 15 de diciembre de 1973, que es el Partido de la Revolución Dominicana, como un partido de cuadro. Bueno, entonces, profe, una pregunta. Si Estados Unidos tenía miedo que República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba, ¿era porque Cuba tenía una buena relación con Rusia y aparte con España? Ahí no te acuerdas de la crisis de los misiles. Acuérdate que ya Fidel en el 61 se había declarado socialista. Acuérdate de la crisis de los misiles cuando en el 61 aquí tuvimos al tri de una guerra nuclear, cuando Estados Unidos descubre que en Cuba habían misiles soviéticos. Ahí viene Nikita Khrushchev, hace una negociación que a Fidel no le gustaron, pero al fin se hizo. Se trasladan los misiles que tenía. Entonces, lamentablemente, claro que si era ya entregado totalmente a la Unión Soviética, a tal punto, señores, que la caída de la Unión Soviética en el año 1991 es que empieza, o la decadencia de los 80 con la perestroika, la revisión de Gorbachev, con la perestroika, pero con la caída de la Unión Soviética en el 91 es que empieza la decadencia de Cuba.
Y se quería evitar ese punto. Ese era el punto. Bueno, profe, como siempre, muchísimas gracias. En la próxima semana entiendo que podemos continuar ampliando un poquito más de este esa tema. parte de algo que estaba involucrado, cuáles batallas se dieron, la batalla del Puente Duarte, Ciudad Nueva, los famosos comandos a resistencia, todo eso podemos nosotros ampliarlo la próxima semana. Así es, no se muevan, en breve estaremos conversando con la periodista Lariris Zapata sobre los incidentes en Semana Santa. Vamos a la pausa.